Buenas a todos. Bienvenidos otra vez. Dejad la cerveza un momento, que hoy no vengo con un rumor más, vengo con la bomba del verano. Rodri Hernández, el mejor jugador del Mundial, el Balón de Oro, el que llevaba semanas con un acuerdo prácticamente cerrado con el Real Madrid, ha dicho que sí al Barça. Y no os lo cuento como especulación de bar, os lo digo con toda la seguridad del mundo. Esto se hace oficial en 2 días. Y hoy os voy a explicar por qué ha pasado esto. ¿Por qué el Madrid se ha quedado con la miel en los labios después de meses dándolo por hecho? ¿Y por qué, siendo sincero del todo, este fichaje encaja mucho mejor en Can Barça que en el Bernabéu? Aunque tampoco os voy a engañar, al Madrid también le hubiera ido de maravilla. Empezamos. Vamos al lío, sin paños calientes. Según ha contado el Nacional.cat y lo ha corroborado después medio periodismo deportivo europeo, el propio Rodrigo Hernández ha comunicado al Manchester City que quiere unirse al FC Barcelona en este mercado de traspasos. Y aquí, atentos a la frase textual, porque no deja lugar a dudas. La decisión es rotunda e inamovible. No hablamos de un jugador dudando entre 2 opciones parecidas. Hablamos de un jugador que ha cerrado la puerta al Madrid con un portazo que se ha oído desde Valdebebas hasta el Camp Nou. Y el detalle que más gracia me hace de todo esto, para que os hagáis una idea de la velocidad a la que se ha movido esta operación. El pasado 28 de julio, Rodri recibió la llamada del Barça. Antes de eso, todo apuntaba al Madrid, con acuerdo personal ya alcanzado, con la operación prácticamente encarrilada. Y en cuestión de días, culés, el escenario ha dado un vuelco de guión que ni el mejor escritor de telenovelas se hubiera atrevido a firmar. Ahora el siguiente paso es cerrar la cifra del traspaso con el Manchester City, que según medios británicos podría conformarse con algo cercano a los 60 millones de euros, aunque Sky Sports apunta que los ingleses habrían tasado al centrocampista en unos 75. Sea como sea, el margen de negociación está ahí, y las 2 partes, Barça y City, saben que el jugador ya ha decidido, así que lo que queda es papeleo y cifras, no convencer a nadie. Y aquí, culés, viene la parte que de verdad explica este vuelco. Porque no penséis que el Madrid ha perdido este fichaje por falta de interés o de gestión pura. Lo ha perdido, en gran parte, por una cuestión muy simple. Se han quedado sin margen económico. Este verano, el club blanco se ha gastado la friolera de 75 millones de euros repartidos entre Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, sin contar las primas salariales de cada operación. Y por si esto fuera poco, están a punto de desembolsar más de 120 millones por Jan Diomandé. Así que, culés, hagamos cuentas de bar. Cuando llegó el momento de cerrar la operación Rodri, el Madrid se encontró con que su capacidad de maniobra se había reducido muchísimo. Las negociaciones con el City se enfriaron precisamente por desavenencias económicas entre ambos clubes, algo que en un principio parecía un simple trámite y que acabó convirtiéndose en la grieta perfecta para que el Barça se colara por en medio. Y esto, culés, es una lección de manual sobre cómo gastar mal el dinero en un mercado de fichajes. Puedes tener el bolsillo más grande de toda la competición, pero si lo repartes sin cabeza en 4 o 5 operaciones distintas, cuando llega el fichaje de verdad importante, el que te iba a dar galones en el centro del campo durante los próximos 5 o 6 años, te puedes quedar sin gasolina justo en el peor momento. Y eso, exactamente eso, es lo que le ha pasado al Real Madrid con Rodri. Y aquí, culés, entra el ingrediente humano de esta historia, el que a mí más me gusta contar. Porque mientras el Madrid se enredaba con sus propias cuentas, en Barcelona alguien cogió el teléfono y llamó personalmente a Rodri. Y ese alguien fue Hansi Flick. Según se ha contado, la llamada del técnico alemán terminó de convencer al centrocampista, que ha priorizado el proyecto deportivo blaugrana por encima de cualquier otra consideración. Y esto, culés, no es un detalle menor. Un entrenador que coge el teléfono en persona para hablar con un jugador de este calibre, explicándole su idea de juego, el rol que tendría, la confianza que le da, está haciendo el trabajo que muchas veces se delega a agentes y directivos. Y quedó claro, a Rodri le convenció más una charla de fútbol con Flick que toda la operación de despacho que llevaba meses cocinándose en Madrid. Y aquí, culés, hay otro dato que para mí es determinante, y que explica perfectamente por qué el Barça pesó tanto en la decisión final. En el vestuario azulgrana ya militan 8 compañeros suyos de la selección española. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres y Lamine Yamal. 8, culés. Prácticamente media selección campeona del mundo ya viste de azulgrana.
Y quien acaba de ganar un mundial rodeado de esos compañeros, sabe perfectamente lo bien que funciona esa química, quiere seguir compitiendo al lado de la misma gente con la que acaba de levantar la copa más importante del fútbol mundial. Y aquí, culés, quiero contaros algo que muy pocos analistas están explicando con esta claridad, y que a mí me parece una jugada maestra de despacho. Porque, según se ha filtrado, en el Barça no solo buscaban fichar a Rodri, buscaban también obligar al Real Madrid a pagar el precio más alto posible por su prioridad de mercado, o directamente hacerles renunciar a ella. Y aquí es donde entra un detalle que a mí me hace sonreír de oreja a oreja. En los despachos de la Ciutat Esportiva todavía se acuerdan perfectamente de lo que pasó con Julián Álvarez hace unas semanas, cuando el Barça trabajó durante semanas en esa operación llegando a ofrecer más de 100 millones de euros por el argentino. Y ahora, con Rodri, el Barça ha aplicado exactamente la misma filosofía de presión. Entrar en la puja, igualar la oferta del Madrid, y dejar que la decisión final recayera en el propio jugador, sabiendo que si Rodri decía que sí, sería un golpe doble, un fichaje de máximo nivel para el proyecto de Flick y una humillación de las gordas para el eterno rival, que llevaba meses dando por hecho un fichaje que consideraban prioritario. Y esto conecta directamente con algo que ya os contamos hace poco. La rabia que hay en Can Barça por cómo varios jugadores relacionados con el club han acabado reforzando al Real Madrid este verano. Pues bien, esta vez el guión se ha invertido. Esta vez ha sido el Barça el que le ha quitado al Madrid uno de sus objetivos prioritarios, delante de sus narices, en el último tramo del mercado. Y si esto no es venganza deportiva en toda regla, que baje alguien y me lo explique. Y claro, culés, un golpe de esta magnitud no podía pasar desapercibido en Madrid. Según ha contado Monesport, la irrupción del Barça en la operación ha generado auténtica preocupación en Valdebebas, donde ven cómo se complica de golpe su prioridad número uno para reforzar el centro del campo. Y es que, pensadlo bien, llevaban meses, literalmente meses, hablando del fichaje de Rodri como algo prácticamente resuelto. Y de repente, en cuestión de días, todo ese trabajo se ha ido al garete. Y en las redes sociales, culés, el madridismo directamente ha estallado. Y lo entiendo perfectamente, que aquí no me voy a reír de nadie por sentir rabia deportiva, faltaría más. Pero es que la situación tiene su miga. Después de gastarse una fortuna en fichajes este verano, después de dar por hecho que el mejor jugador del último mundial iba a vestir de blanco, resulta que se lo quita el eterno rival en el último momento, con una llamada de teléfono y con la promesa de un proyecto deportivo más atractivo que todo el dinero que el Madrid podía poner sobre la mesa. Y aquí, culés, entra la reflexión que más rabia les va a dar a algunos. Cuando un club se pasa un verano entero fichando a lo loco, gastando en 4 o 5 operaciones distintas sin un criterio claro de prioridades, el mensaje que manda al mercado es de descontrol, no de fortaleza. Y los jugadores de máximo nivel, los que de verdad pueden elegir dónde quieren firmar su próximo contrato, se dan cuenta de esas cosas. Rodri no ha elegido solo un proyecto deportivo, ha elegido también estabilidad, un rol claro, y un entrenador que le llama en persona en vez de dejar la negociación en manos de intermediarios. Y aquí, culés, llega el momento de la sinceridad total, el que os prometí al principio del vídeo. Porque yo podría quedarme aquí soltando solo el discurso triunfalista de que bien nos ha quedado, que mal les ha quedado a ellos, y quedarme tan ancho. Pero prefiero seros sinceros, que para eso estamos aquí. Rodri encaja como un guante en el Real Madrid. No os voy a engañar. Un centrocampista de su nivel, de su jerarquía, de su capacidad para dar equilibrio y témpel a cualquier medular, hubiera funcionado de maravilla también en Chamartín. Eso hay que reconocerlo, culés, porque negarlo sería mentir con la boca llena solo por quedar bien delante de la cámara. Pero dicho esto, culés, y aquí viene el matiz importante, este fichaje encaja todavía mejor en Can Barça, y os explico exactamente por qué. En el Real Madrid, Rodri hubiera tenido que competir por minutos y protagonismo en un centro del campo ya de por sí saturado de nombres importantes, con un estilo de juego que no siempre prioriza la posesión paciente y el control absoluto del balón que tanto caracteriza al juego de Rodri. En el Barça, en cambio, Rodri llega a un sistema de posesión, de salida de balón limpia, de control de los tiempos del partido, que es exactamente el hábitat natural donde este jugador ha desarrollado toda su identidad futbolística desde que Guardiola lo convirtió en el mejor pivote del mundo en Manchester. Y hay otro factor, culés, que para mí es determinante, el rol protagonista. En el Barça,
Rodri asumiría desde el primer minuto la batuta y el liderazgo absoluto del centro del campo en el sistema de Hansi Flick, ocupando una posición de eje indiscutible, justo la vacante que dejó la lesión de Frenkie de Jong. En el Madrid, en cambio, hubiera tenido que repartirse galones con otros centrocampistas de la casa, sin esa garantía tan clara de ser el jefe absoluto de la medular desde el primer día. Y por último, culés, el factor humano, el que ya os comentaba antes, la química de vestuario con 8 compañeros de la selección campeona del mundo. Eso, en el Madrid, no existe con esa misma intensidad. Así que sí, Rodri le hubiera ido bien al Madrid, no lo voy a negar. Pero en el Barça, con este sistema, con este rol, y con esta gente alrededor, va a ser mucho más feliz, y sobre todo, va a rendir mucho más rápido a su mejor nivel. Y aquí, toca conectar todo esto con lo que ya hablamos hace unas semanas. La lesión de Frenkie de Jong en el Mundial dejó un agujero enorme en el centro del campo azulgrana, un problema que Flick necesitaba resolver con urgencia antes de que arrancara la temporada. Y no hablamos de fichar a cualquier recambio de urgencia, hablamos de fichar directamente al mejor centrocampista del mundo, al que acaba de ganar el Mundial siendo el MVP absoluto del torneo. Esto cambia radicalmente las expectativas para la temporada que empieza. Un centro del campo con Rodri dando equilibrio, con Pedri llevando el peso de la creación, y con el resto de piezas rotando según las necesidades de cada partido, es un centro del campo de garantías absolutas, de los que compiten por todos los títulos sin excusas de por medio. Y esto, sinceramente, es una noticia que debería tener a cualquier aficionado azulgrana con una sonrisa de oreja a oreja, más allá de la rivalidad puntual con el Madrid. Vale, vamos con los tiempos, que es lo que más nos interesa a estas alturas del vídeo. Con la decisión del jugador ya tomada, con la comunicación ya hecha al Manchester City, y con las dos partes trabajando ya en cerrar la cifra exacta del traspaso, todo apunta a que este fichaje se hará oficial en cuestión de 2 días. Así que preparaos, culés, porque en breve vamos a ver la foto con la bufanda, la rueda de prensa de presentación, y el enésimo golpe en la mesa de un mercado de fichajes que este verano se ha vuelto absolutamente loco. Y aquí, un último apunte importante. Aunque el acuerdo con el jugador esté cerrado, la negociación final con el Manchester City todavía tiene que rematarse. Estamos hablando de una diferencia de entre 60 y 75 millones de euros, según la fuente que consultéis. Así que es probable que en estos 2 días veamos algún último tira y afloja económico antes de la firma definitiva. Pero con el jugador ya decidido, con la palabra dada, y con el Madrid fuera de la ecuación, lo raro sería que esto se torciera a estas alturas. Para los que os habéis unido tarde, resumen en 30 segundos. Rodri Hernández ha comunicado al Manchester City que quiere fichar por el Barça, dejando plantado a un Real Madrid que daba el acuerdo prácticamente por cerrado. La operación se enfrió por desavenencias económicas entre el Madrid y el City, después de que los blancos se gastaran una fortuna este verano en Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y la inminente llegada de Diomandé. Una llamada personal de Flick terminó de convencer al centrocampista, que además coincidirá con 8 excompañeros de la selección campeona del Mundial. El fichaje se oficializará en cuestión de 2 días, con una cifra de traspaso que rondará entre los 60 y los 75 millones de euros. Muy bien, aquí van los 5 titulares que se cuecen estos días sobre este bombazo. Titular 1. El Real Madrid activa un plan de emergencia en el centro del campo tras perder a Rodri, con nuevos nombres en el radar de última hora. Lo que se comenta en Valdebebas si necesitan un recambio urgente. Titular 2. Manchester City acepta la oferta cercana a los 65 millones de euros del Barça y da luz verde definitiva al traspaso. La cifra que podría cerrar la operación en las próximas horas. Titular 3. Joan Laporta se frota las manos. La operación Rodri se convierte en la venganza perfecta tras un verano de dolor por los fichajes perdidos ante el Madrid. El componente emocional que más está disfrutando la directiva azulgrana. Titular 4. Rodri se presentará ante la afición en el Spotify Camp Nou con la camiseta número que ya lucía en la selección. El primer detalle simbólico de cara a la presentación oficial. Titular 5, y el que más me gusta a mí. El centro del campo del Barça, con Rodri y Pedri, se perfila como el mejor de toda Europa de cara a la temporada que arranca. Este es el titular que os deberíais llevar a casa hoy, porque no hablamos solo de ganarle un pulso al Madrid, hablamos de construir el mejor centro del campo del continente. Y hasta aquí el análisis de hoy. Esta historia de Rodri, sinceramente, es de las que más disfruto contar, porque combina absolutamente todo: un golpe de mercado, una venganza deportiva, y sobre todo,
Un fichaje que va a mejorar muchísimo el equipo sobre el césped, que al final es lo que de verdad importa. Si os ha gustado el análisis de hoy, ya sabéis, like, comentario y suscripción. Y en los comentarios os quiero leer. ¿Creéis que Rodri será titular indiscutible desde el primer partido, o pensáis que necesitará algunas semanas de adaptación? Yo tengo mi opinión, pero hoy quiero la vuestra.